Buenas tardes, mi nombre es Edwin Chávez Zavala, soy ingeniero eléctrico de profesión. Voy a dejarles a ustedes posteriormente esta presentación para aquellos que quisieran revisarla nuevamente. Ahí podrán ver datos un poco más amplios acerca de mi formación. Simplemente quiero comentarles que soy ingeniero eléctrico, tengo un MBA y en los últimos 20 años de mi vida trabajé en la empresa Siemens, 14 de ellos como CEO y los últimos 7 años estuve en Perú dirigiendo la compañía y hoy por hoy soy emprendedor y tengo mi propia compañía constructora, Svetland Ross Consulting. Vamos a hablar acerca de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 y para lo cual vamos a dar inicio con un pequeño video introductorio del cual lo he tomado de la ex compañía Siemens, es un video público y que quisiera que primero veamos este video. Nuestro mundo se está volviendo cada vez más conectado. Miles de millones de dispositivos y máquinas inteligentes generan gran cantidad de información, siendo puente entre el mundo real y el virtual. La complejidad de la información ahora juega un rol decisivo en la manera en que nos movemos, vivimos y trabajamos, la forma como planeamos y creamos productos y servicios. Convertir la enorme cantidad de información recopilada todos los días en datos valiosos es un factor clave de éxito para las compañías, economías y sociedades enteras. Nosotros tenemos el dominio y conocimiento para transformar la gran cantidad de información generada por nuestros sistemas y productos en información valiosa que permite tomar decisiones inteligentes. Nuestros servicios basados en datos monitorean las plantas de poder para garantizar seguridad en el suministro de energía. Nuestro software y soluciones IT programan las turbinas de viento para producir más y nuestros sistemas de administración en construcción programan a las estructuras para consumir menos energía. Nosotros permitimos a nuestros clientes automatizar de manera inteligente los procesos de todo el ciclo de vida de sus productos. Y por la simulación de objetos del mundo real, por medio de gemelos digitales les ayudamos a optimizar sus procesos de fabricación. Nuestros sistemas de administración de tráfico inteligente ayudan a las personas a movilizarse mejor, más rápido, seguro y con menos emisiones de CO2. Y desarrollamos sofisticados sistemas de imágenes médicas que ayudan a los médicos a tomar mejores decisiones en menor tiempo. Aprovechamos la oportunidad de la información para crear valor real. Pues bueno, este video nos ayuda para introducirnos en el mundo de la digitalización. Entonces vamos a comenzar con esta lámina que me gusta mucho para hablar acerca de la evolución de la humanidad en base a los inventos. Fíjense ustedes, resulta que desde que nace el hombre, muchísimos miles de años atrás, ¿cuánto tiempo le tomó al hombre para inventar la imprenta? Fíjense ustedes, alrededor en los albores de 1400, posteriormente en los albores de 1600 el telescopio, la turbina de vapor en los 1769, el telégrafo, y así poco a poco podemos ir mirando cómo los inventos que se van dando son inventos que van progresando muy lentamente hasta más o menos a partir del 1985, donde se produce un boom espectacular de todo lo que conocemos hoy como tecnología, en base a que en estos 30 últimos años la explosión, o por lo menos diría yo, el crecimiento exponencial de la tecnología ha sido de manera impresionante. Y como ustedes pueden ver ahí, todo lo que conocemos hoy, teléfonos celulares, computadoras, tablets y el internet y todo lo que ustedes lo han visto en estos últimos 30 años, pues la gran parte, el 80 o casi 85% de todos los inventos que hemos tenido nosotros
en toda la humanidad, la gran parte lo hemos tenido en estos 30 últimos años. Y es por eso que para introducirnos en este mundo de la cuarta revolución industrial y luego de la transformación digital, es importante tener presente esto, que nosotros hoy estamos viviendo en un periodo, en un tiempo privilegiado, donde hemos tenido la gran oportunidad de poder vivir todos estos inventos con mucha emoción, con mucho entusiasmo y que cada día están cambiando la vida de los seres humanos. Vamos a continuar. Bueno, cuando hablamos nosotros de la primera revolución industrial, obviamente si existe una cuarta revolución, desde luego hubo 3 que las precedieron, y en 1784, más o menos entre 1784 y 1850, se produce la primera llamada revolución industrial, que es caracterizada por la mecanización y obviamente gracias al invento fabuloso que fue de la turbina de vapor y también al uso de la energía hidráulica. Estos 2 componentes y la mecanización en general hicieron que se despierte una primera revolución con la creación de algunas industrias que, utilizando estas tecnologías, comenzaron a desarrollar, digamos, los albores, los inicios, digamos, de lo que es la industrialización de la humanidad como tal. Obviamente, recuerden ustedes que en aquellos tiempos el tren de vapor, la locomotora de vapor, fue el ícono, el que cambió el mundo, el que acercó distancias entre ciudades y también aumentó la productividad. Recuerden que, por ejemplo, en 1760, en Inglaterra se producían 30.000 toneladas año de hierro, y gracias al ferrocarril, gracias a la locomotora y al transporte de esto, se pudo producir muchísimo más, es decir, se llegó en 1810 ya a tener 1 millón de toneladas al año, es decir, la productividad subió tremendamente en aquella época. La segunda revolución industrial, caracterizada por el aumento, digamos, por la producción en serie, la creación de las famosas líneas de ensamblaje, obviamente con Henry Ford a la cabeza, y obviamente la invención de como tal, el bombillo eléctrico con Thomas Alva Edison, la energía eléctrica en su desarrollo, lo que permitió definitivamente dar un paso gigante en la industrialización. En esta época, obviamente, se desarrollaron muchas fábricas de ensamblaje, especialmente el sector automotriz, aumentó la producción de autos en casi un 800% gracias a esta tendencia tecnológica, a esta nueva manera de producir autos en el mundo. Esta segunda revolución industrial, pues, se caracterizaba, como ya dije, por la aparición de la energía eléctrica y de la línea de ensamblaje. Pero luego llegamos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos entrado el año 2000, diría yo, 11 por ahí, 2008, la tercera revolución industrial. Obviamente estas fechas que les estoy dando yo no son fechas precisas. Muchos estudiosos de estas revoluciones industriales tienen variación, tienen rangos en justamente cuándo inician y cuándo terminan estas revoluciones industriales, pero más o menos estas son las datas que se está manejando respecto al inicio y la terminación. Aquí yo quiero, digamos, recalcar de manera importante que la tercera revolución industrial es la revolución de la automatización. La revolución de la automatización, donde desde luego influencia mucho la tecnología de la comunicación, donde se instalan un sinnúmero de sensores en todo el proceso productivo, en la línea de producción, robots, y esos robots adquieren, digamos, realizan procesos repetitivos, sensores que existen en toda la línea adquieren datos y esos datos finalmente van a unos centros de control en cada una de las fábricas donde están llevando este proceso productivo.
Es decir, en esta tercera revolución industrial se caracteriza porque básicamente es la revolución de la automatización. Automatización donde se utiliza muchísimo la instrumentación, donde se utiliza elementos de movimiento, donde se utilizan un sinnúmero, como ya dije, sensores en todo el proceso productivo, controladores lógicos programables, los conocidos como PLCs, que están o se encargan de controlar toda esta secuencia para tomar decisiones basadas en una programación que se instala o que ya está preestablecida en cada uno de estos elementos. Y desde luego toda esta información, todos estos sensores, toda esta instrumentación tienen que ir a algún lado y van obviamente a una interfase hombre-máquina, un HMI, que son utilizados para obviamente crear una comunicación visual con los PLCs y con los otros equipos que están instalados en el sistema, digamos, productivo. Y luego llegamos finalmente a la conocida y llamada cuarta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial o industria 4.0, que también así se la conoce. Y bueno, ustedes ahora ya, aquellos que no estaban familiarizados con por qué se llamaba la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, pues obviamente es por esta secuencia de revoluciones que ha tenido la humanidad con respecto a los inventos que han cambiado y que han influenciado muchísimo en el desarrollo de los seres humanos. Pues en esta cuarta revolución industrial, que más o menos les dije entre el 2008 y 2011, y que se dice al 2050, pero como va el desarrollo de la tecnología, creería yo que podría ser incluso antes. Muchos hablan del 2030. Y se caracteriza esta revolución industrial por existir los sistemas cibernéticos, que no son otra cosa que los algoritmos de computación más el Internet. Esto obviamente en consecuencia desarrolla muy fuertemente la robótica y existen un sinnúmero de tecnologías, como ustedes ven en la lámina que las he puesto ahí, el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data, el Smart Data, el Smart Grid, la geolocalización, data mining, la nube. Mil disculpas de estos anglicismos a veces que uno los mezcla porque en definitiva son más usados, digamos, por el común de la gente a nivel de su nombre original en inglés. Bueno, y no podemos hablar de una cuarta revolución industrial con todas estas tecnologías, como vamos a ver más adelante un poquito de cada una, para entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estar en una cuarta revolución industrial que está cambiando el mundo de manera vertiginosa. Pero, como repito, no podríamos hablar de una revolución industrial como esta sin haber tenido el desarrollo de las telecomunicaciones como hemos tenido hasta el momento. Pues recuerden ustedes que más o menos en 1981 aparecen los primeros celulares, que realmente eran celulares análogos y que prácticamente no tenían memoria y solo servían para comunicar, súper costosos, muy grandes, eran unos verdaderos ladrillos, y eso se le conocía como la tecnología 1G. Luego fue evolucionando esto en velocidad de transmisión de datos, es decir, se llegó hasta 40 kilobits por segundo. Esta tecnología se lo conoce como la tecnología 2G hasta 1991 y se caracteriza porque recuerden ustedes que teníamos aquellos celulares que podíamos transmitir los mensajes de SMS y éramos muy felices en aquella época, al menos los de mi generación, que ya podíamos primero hacer llamadas sin necesidad de un teléfono fijo y segundo podíamos mandar al instante mensajes de correo, en este caso mensajes a través del celular. Pasan los años y llegando a 1998, la tecnología 3G ya con mucha mayor velocidad, ya no estamos hablando de kilobits por segundo, sino estamos hablando de megabits por segundo, llegamos a 21 hasta 21.6, y estos teléfonos conocidos de la tecnología 3G ya no solo nos permitían enviar SMS, sino que la función principal ya estábamos conectados al Internet. Y esto era algo fabuloso, estar con un teléfono celular donde además de enviar mensajes y poder hablar, poder estar conectado al Internet era fantástico. Pues a partir ya del 2008, cuando llega la tecnología 4G o conocida como 4G,
no solamente podríamos enviar los mensajes, los SMS, estar conectados al Internet, sino también tener video, y un video que nos permitía a nosotros tener interacción, digamos, y conocer mucho más acerca de la información que estaba colgada en la red. Desde luego, también ya hablamos de una velocidad que ya va por no los megas, sino los gigabits por segundo, y además estos se les conocen también como los famosos primeros smartphones, o los smartphones, donde ya tenemos una memoria para guardar información y tenemos también una memoria fija que nos permite también tener una expansión de capacidad para todo lo que nosotros querramos guardar ahí. Pero luego se viene la tecnología 5G, que definitivamente será la tecnología que nos va a permitir establecer las bases para el desarrollo de muchas tecnologías que hoy en la cuarta revolución industrial aparecen, como el Internet de las Cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial, que son, digamos, tecnologías que sin esta forma de comunicación llamada 5G, sería prácticamente imposible lograr su desarrollo. Hay mucha controversia acerca de la tecnología 5G por el efecto de radiación radioeléctrica en las ciudades especialmente, y su efecto en el cuerpo humano está en discusión. Todavía no existen demostraciones de que esto pueda dañar a la persona. Hay opiniones a favor, opiniones en contra, pero en este caso solo me voy a remitir que en definitiva es una tecnología que nos va a permitir llegar a desarrollar en Internet de las Cosas, principalmente la inteligencia artificial, entre otras. Como ustedes ven en la historia del Internet móvil, existe un gráfico ahí, comenzamos gateando y en la 5G estaremos prácticamente disparados hacia el infinito con esta tecnología. Bueno, y dentro de todas estas tecnologías que habíamos hablado, yo he escogido algunas aquí brevemente, por el tiempo no podemos profundizar. Les invito a que ustedes ingresen tanto digamos, en ciertos papers importantes en el Internet en general. Hay muchísima información de estas. Yo he tomado algo de información para poder conversar con ustedes sobre qué es la inteligencia artificial. Y aquí hay uno de los conceptos que he tomado, que la inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot y un software. Pero desde luego la inteligencia artificial tiene varias características. Un robot como tal puede llegar a pensar realmente exactamente como un humano, pues se dice que hay sistemas que piensan como un ser humano. Ese es un tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, las redes neuronales artificiales. También hay sistemas de inteligencia artificial que actúan como un ser humano. Miren, el concepto anterior era que piensan como un ser humano, y este es que actúan como un ser humano. Por ejemplo, los robots actúan como un ser humano. Otro tipo de inteligencia artificial son los sistemas que actúan racionalmente, como por ejemplo los agentes inteligentes. Y los sistemas que piensan racionalmente, es decir, que imitan el procesamiento lógico que tenemos las personas, como por ejemplo los sistemas llamados expertos. Es decir, el mundo va hacia la creación de robots no solamente que hagan funciones repetitivas, sino robots que vayan aprendiendo durante la ejecución y que lleguen en un momento dado a ejecutar actividades que prácticamente superarían al ser humano en esta velocidad y en digamos, capacidad de procesamiento que lamentablemente el ser humano tiene ciertas limitaciones, y donde ahí los robots con estas capacidades de inteligencia artificial, sin lugar a duda, serán un apoyo importante. Esta lámina habla muchísimo acerca de la punto de singularidad. La singularidad o singularity, como se lo conoce en inglés, si ustedes ven la curva roja, habla sobre el intelecto humano. El intelecto humano se ha venido desarrollando muchísimo a partir de los inicios del hombre como tal, y
Fíjense ustedes qué tan lento va desarrollando ese intelecto humano. Pero a partir de 1950, donde se desarrollan todo lo que es la parte de IT, de computación, los primeros robots muy primitivos y hoy en día los robots que tenemos en muchísimos países que realizan funciones y actividades muy complejas, van a llegar más o menos en el año 2030, un poco más, se calcula a un punto donde superarán el intelecto del ser humano, es decir, la capacidad de procesar información y tomar decisiones superará en velocidad y en capacidad al ser humano. Y ahí la gran pregunta es, los robots del momento que ellos por sí solos se puedan programar, por sí solos se puedan construir en las plantas totalmente automatizadas, llegará un momento que podrán decir, ¿realmente le necesitamos al ser humano? ¿Le necesitamos al hombre? Y ahí hay un punto de controversia donde tenemos que definir cuáles van a ser las normas éticas y morales para el desarrollo de todo lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Otro de las tecnologías que en la cuarta revolución industrial estamos viendo es el Internet de las Cosas. En el Internet de las Cosas, IoT por sus siglas, Internet of Things, simplemente pues son sistemas que están o elementos que están conectados al Internet. Y en este caso no solamente pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser seres humanos. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Efectivamente, pueden estar instalados chips en los seres humanos o en los animales y pueden conectarse a Internet y transmitir una serie de datos. Y esta capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir ninguna interacción humano a humano o humano a computadora. Este es el mundo que se nos viene. Todo lo que está a nuestro alrededor estará conectado, si no ya lo está, al Internet. Y desde luego, cuando hablábamos de las telecomunicaciones, es imposible esta comunicación, esta conexión, sin tener una red de comunicaciones rápida, fiable y que nos permita llevar toda esta data que va a salir de cada uno de estos elementos hacia la nube. Y a propósito de la nube, la computación en la nube o cloud computing, como se le conoce, es la tecnología mediante la cual se prescinde de los recursos de computadora local. Es decir, hay tal cantidad de datos ya que se hace prácticamente imposible guardarlos en un solo computador, en una memory stick, en un disco duro. Eso ya quedó para la historia. Hoy lo actual es que toda la información que se obtiene a través de todos estos elementos, de todos los procesos, tiene que irse a un lado que tenga una capacidad de procesamiento y de almacenaje muy grande. Y hoy por hoy, obviamente, estos son los negocios que están saliendo a la palestra, el tema de el manejo y la administración de data guardada en algún lado en la nube, que no es más, no es una nube para aquellos que no están tan familiarizados, no es etéreo, es simplemente un grupo de servidores que están localizados en cualquier parte del mundo, inclusive muy cerca tuyo, para poder guardar tu data y por esto te cobran un servicio, digamos, por esta gestión. Desde luego, cuando hablamos de la nube, hablamos que esta se crea porque existe tal cantidad de datos que es impresionante lo que estamos viendo hoy por hoy. Esta cuantía de datos tan grande que las aplicaciones de software de procesamiento de datos tradicionales que se venían usando ahora es imposible, como dije antes, de manejar. Esta cantidad de datos tiene que irse a centros de procesamiento donde esta magnitud impresionante de información tiene que ser procesada, tiene que ser almacenada y derivada y sobre todo estudiada y analizada para mirar si hay patrones de comportamiento o de qué manera tendencias que nos permitan tomar decisiones a través de esta información. Todavía esto no está muy desarrollado. Yo creo que todavía hay mucho campo por caminar acá, pero desde luego el hoy es el Big Data. Muchas empresas que están o que estuvieron en el proceso de automatización que hablé anteriormente en esta famosa tercera revolución industrial, están migrando ahora a esta cuarta revolución industrial. ¿Y cómo? Con toda la
el hardware, con toda la infraestructura que han instalado, ahora viene el momento de cuidar esos datos, analizar esos datos y tomar decisiones en base a esos datos. Una cosa importante de todo esto es que todas estas tecnologías que estamos viendo hoy no pueden seguirse desarrollando si no tenemos una seguridad sobre esta información. Hoy por hoy vemos que cada día existen hackers o gente maliciosa que está ingresando a los computadores, que está ingresando a los sistemas con un solo objetivo, el robar información, el utilizar esa información en su beneficio y para destruir, obviamente, a ciertas entidades, a cierta infraestructura e incluso ciertos procesos productivos e incluso a personas. Hemos visto día a día que van apareciendo y este es un tema pendiente que diría yo de la tecnología. Cómo crear sistemas mucho más seguros, cómo cuidar nuestros datos que cada vez vamos a producir mucho más del Internet de las cosas. ¿Qué va a pasar con esos datos desde el momento que yo los transmito a la nube? ¿Qué tipo de garantía tengo? ¿Qué tan seguros son esos datos? Pues este es un tema que está trabajando el mundo en este momento y donde hay todavía mucho, mucho por recorrer. Bueno, y hasta aquí hemos visto entonces la historia de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a la cuarta, que ya nos habla de tecnologías de ensueño, tecnologías que hoy ya las estamos viviendo, no es del futuro. La cuarta revolución industrial incluso está conviviendo con la tercera revolución industrial. Muchas empresas no han pasado a la digitalización, muchas empresas siguen en la automatización e incluso hablamos que en nuestros países hay empresas que ni siquiera han pasado a la automatización, es decir, se han quedado en la segunda revolución industrial, es decir, en la época de la utilización de la energía eléctrica, básicamente, y los procesos de producción en serie. Ahora, yo quiero entrar de lleno a la transformación digital en la era post-COVID, y para lo cual quisiera rápidamente mostrar esta lámina. Señoras y señores, estamos viviendo una época muy controversial, una época en que hasta el día de ayer teníamos alrededor de 5.6 millones de personas infectadas en este planeta y donde hay más de 352,000 personas fallecidas, es decir, un 6% de mortalidad. Y obviamente hay personas que ya se están recuperando, pero todo el planeta está infestado de este virus. Este virus no solo nos ha afectado a la salud, sino ha afectado a la economía mundial y es en esta base que tenemos que movernos ahora y queremos ver ahora cómo va a influenciar la situación del COVID-19 en este desarrollo de la transformación digital. Nada más para que ustedes vean rápidamente, esta es la situación de América, realmente llevamos en este momento un acumulativo de 2.5 millones de casos, con las curvas todavía que están ascendiendo, es decir, una situación bastante compleja. Nada más he puesto como información cómo está la situación de los países con más problemas en este momento. Lamentablemente, algunos de nuestros países latinoamericanos estamos bastante complicados en esta situación. Pero acá les he traído yo, por ejemplo, algunos impactos de la crisis del COVID-19. Primero, obviamente, la reducción del comercio internacional. Con esta para que hemos tenido, hay una reducción considerable del comercio a nivel mundial. Eso impacta directamente en la economía. La caída de los precios de los productos primarios que impacta a nuestros países productores de productos primarios. Realmente es lamentable esta situación. La intensificación de la aversión al riesgo, es decir, hoy por hoy, nadie quiere arriesgar, o por lo menos muy pocos locos nos arriesgamos a emprender en esta época, pero se dice que esta es la época también de las grandes oportunidades. El empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, desde luego. La contracción regional, fíjense ustedes, está proyectado por la CEPAL para este año, que América Latina tendrá un decrecimiento del 5.3% en el año 2020. Esto nunca antes se vio, sino en la depresión que hubo hasta el año 1930 más o menos. Es decir, miren el impacto de la situación. La reducción de las exportaciones, desde luego en la región, caerán al 15%, especialmente en Sudamérica, que tenemos mucha relación con China en términos de exportación de bienes primarios. La tasa de desempleo, desde luego, está creciendo alrededor del 11.5%. El número de desempleados llegaría a 37.7 millones. Y cuando hablamos de pobreza, desde luego, la pobreza aumentará en 29 millones de personas
en este año 2020, y cuando hablamos de pobreza extrema llegará incluso a 16 millones de personas más en pobreza extrema. Es decir, estas solo son cifras que les estoy dando para saber más o menos cuál es la plataforma en la que tenemos que movernos hoy con nuestros negocios y en donde vamos a ver que la digitalización y la transformación digital juegan un papel fundamental. Bueno, la crisis productiva traerá cambios más allá de la pandemia, desde luego. Hay que tener mayor resiliencia en las redes de producción, hay que diversificar proveedores, hay que tratar de buscar relaciones de partnership con las empresas y con los clientes. Es decir, hay un sinnúmero de políticas comerciales que debemos nosotros adoptar en esta época de la pandemia, que nos van a permitir de alguna manera ir saliendo de esta situación. Realmente la región debe avanzar desde luego hacia una mayor integración. No podemos nosotros, nuestros países, ir totalmente independientes. Esta integración debe ser regional, tanto a niveles productivos, comerciales, tecnológicos, entre todos nuestros países, y desde luego tratar de buscar financiamientos para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental que se conoce. Ahí tenemos que trabajar todos nuestros países, especialmente los países sudamericanos, los países de esta región, para unidos juntos tratar de obtener mayores ventajas, especialmente en los temas financieros. Esto es importante. Es importante que los líderes se hagan estas preguntas el día de hoy, en estos, digamos, meses que estamos viviendo. ¿Realmente la infraestructura tecnológica estaba correctamente preparada? ¿La infraestructura tecnológica de mi empresa estaba realmente preparada? ¿En mi estrategia digital que tenía, había contemplado riesgos que me han ayudado a solventar esta situación que estoy viviendo ahora? ¿Qué áreas de mi negocio han sufrido más el impacto de la situación por exceso o por reducción de carga de trabajo? ¿Las competencias digitales de mi personal son las adecuadas? No. ¿Cuento con los socios tecnológicos adecuados y tengo en mi plantilla todos los perfiles especializados que necesito? ¿Cuento con una buena base tecnológica para abordar la automatización? Pues si en estas preguntas la respuesta es no, es el momento de tomar acción para poder corregir el rumbo que venías tomando en tu empresa. Esta pandemia nos ha traído a sí mismo, como nos ha traído padecimientos, problemas, angustias, muerte, destrucción, pues también nos ha traído enseñanzas, y aquí es un momento donde las empresas tienen que cambiar. Obviamente la infraestructura en la crisis del COVID ha acelerado y ha evidenciado que son indispensables o necesarias abordar diferentes retos tecnológicos en nuestras empresas. La infraestructura tecnológica en el teletrabajo, por ejemplo, algunas empresas se vieron abocadas a salir a teletrabajo, pero se dieron cuenta que no tenían infraestructura y tuvieron que sobre la marcha tomar esos correctivos. El despliegue de un ecosistema cloud o de la nube. También muchas empresas, obviamente hoy, como no pueden ir al trabajo, no podían acceder a sus sistemas, tuvieron muchas complicaciones. Entonces aquí la nube vemos que podría dar unas soluciones a esto. La aceleración de los sistemas de ciberseguridad. Esto también ha acelerado ponernos a pensar si nuestros sistemas son lo suficientemente confiables y seguros. En fin, la democratización de las soluciones de inteligencia artificial, la hiperautomatización y robotización de procesos, todo esto es lo que tenemos que nosotros necesariamente pensar y acelerar en nuestros procesos productivos. Ahí tenemos otras cosas como la estrategia orientada al cliente digital, plataformas de trabajo colaborativo, nuevos canales digitales de interacción con los clientes que tenemos que desarrollar, plataformas e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo podrán ver en más detalle en la presentación que con mucho gusto va a quedar, digamos, a su disposición. Pero ¿qué es entonces, dentro de este contexto del COVID y toda esta problemática que estamos viviendo, qué es la transformación digital? ¿Cómo interpretarla? Pues miren, yo he traído acá algunos conceptos de transformación digital para que ustedes entiendan, digamos, de lo que se dice en el mundo de la transformación digital. Que la transformación digital es el proceso de cambio, ¿no?, que una empresa debe emprender para adaptarse
a este mundo digital, combinando obviamente inteligentemente tecnología digital con sus conocimientos y algunos de sus procesos tradicionales, procesos esenciales como tal. Es decir, aquí habla ya de procesos inteligentes, habla de personas, habla de estructuras y no necesariamente habla solo de tecnología como tal. También se habla acerca del realineamiento de la tecnología. Se habla también de crear valor a los clientes, crear valor a los empleados en una economía digitalmente cambiante o permanentemente cambiante. Y así hay otros conceptos que hablan acerca de fuerzas digitales, que son dominios de fuerzas digitales que tienen que ver con clientes, competencia, innovación, etcétera, ¿no? Y aquí yo he traído esta gráfica en la cual quiero ilustrar que hasta el momento la transformación digital se entendía que tú tenías un negocio convencional y tenías digitalizado algún proceso, habías comprado algún CRM, habías comprado algún software que te llevaba a pensar que eras digital. Pues no, es que eso es de lo que estamos hablando. La transformación digital no es de ninguna manera el comprar tecnología o usar tecnología. Eso es una parte de todo este concepto, pero no es la parte fundamental. Hoy por hoy tenemos que pensar de manera circular. El negocio debe ser completamente digital en 360 grados, es decir, partiendo desde nuestra visión de la compañía, desde nuestros empleados, desde nuestros clientes y sobre todo desde nuestros clientes pensando cuáles son sus necesidades en este mundo digital de los clientes y cómo puedo yo desarrollarme para poder apoyar a satisfacer esas necesidades de los clientes. Claro, en este proceso tenemos algunas fases que para poder entrar en esta transformación digital tenemos que ir paso a paso. Primero, tenemos que identificar en el mercado qué tipo de tecnologías existen para poder determinar si esas tecnologías, todas o parte de ellas, las debo yo tomar y adaptar a mis procesos internos de la compañía. Luego, obviamente, hay que hacer un análisis. ¿Cómo puedo yo, esa tecnología que estoy tomando, puedo impactar en mi negocio? Luego hay que hacer una transición, cómo implementar este cambio cultural en la empresa o negocio, porque el hecho que yo adquiera una tecnología que la voy a utilizar al interno de mi compañía, tengo que primero o paralelamente hacer el cambio mental en mis colaboradores, en mi estructura interna, porque ¿de qué me sirve tener una estupenda herramienta, un estupendo software si la gente no lo sabe utilizar? Y luego posteriormente en la fase de ejecución, cómo mantener la adaptación tecnológica en forma constante, es decir, que no fue debut y despedida, sino que tú vas adquiriendo esta tecnología, la vas renovando, la vas cambiando, la vas mejorando y obviamente la vas optimizando. ¿Cómo controlar el proceso de transformación para optimizar recursos? Perdón. Bueno, para ir un poco más rápido, aquí simplemente yo he puesto asimismo cuáles son las fases, que hablamos de mejorar la experiencia del cliente, conseguir la omnicanalidad, adaptar tus procesos a la nueva realidad de distribución, el dato es la inteligencia de tu negocio, optimiza existencias de inventario, tu tienda es un tesoro, Smart Retail, Smart Distribution, digitaliza tus empleados, la seguridad de tu información, que ya lo habíamos dicho, es importante, trabaja desde cualquier sitio y la logística, desde luego, es la nueva batalla. Es decir, estos 10 puntos que los pueden ustedes luego analizar muy a profundidad, son elementos que van a ser las fases en las cuales nosotros nos vamos a tener que mover dentro de esta transformación digital. Pero ya me adentro en este mundo ya más práctico. Realmente para hacer transformación digital, que recuerden que la transformación digital habíamos dicho que no es colocar tecnología, la tecnología viene siendo incluso un segundo y tercer punto, es cambiar el set mind de las personas, cambiar el set mind de la estructura de las empresas. Y para eso tenemos que nosotros tener o pensar disruptivamente. Disruptivamente quiere decir tener out of the box, pensar fuera de la caja, es decir, tener cambios profundos que incluso podrían en un momento dado matar un mercado, matar un producto y dar la facilidad a que surja
otro nuevo, sea producto o servicio, que forman parte de este proceso de disrupción. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí, un ejemplo en la producción es este auto, el primer auto impreso en 3D, completamente. Nadie pensaba de hace algunos años que éramos capaces nosotros de imprimir un auto. Todos los cambios disruptivos que se producen hoy en el hogar, casas totalmente automatizadas que los puedes controlar desde un celular. En la agricultura, hoy por hoy, la utilización de la tecnología digital ha hecho que los campos sean más productivos, la utilización de drones de fumigación, en topografía, en análisis de los embrios, son tendencias disruptivas. Los cambios, por ejemplo, en la construcción, ahí tenemos ejemplos como en China se imprimen ya casas muy elementales, pero estos son los primeros pasos. Ya nos estamos imaginando que tu próxima casa no lo va a construir un arquitecto, sino seguramente una gran impresora que va a procesar que va a procesar y va a imprimir las paredes de tu próxima casa. Dentro de los cambios disruptivos, los que no escucharon y los que no entendieron lo que era adaptarse a los cambios, ahí tenemos a la izquierda los ejemplos de Kodak, Blockbuster, Compaq, Panam, Lehman Brothers, que no entendieron en su momento y simplemente sucumbieron y hoy ya no están simplemente en el mercado. Pero aparecen otros nuevos negocios. ¿Quién iba a pensar hace pocos años que los youtubers iban a aparecer y que iba a ser una profesión incluso muy lucrativa? Hay youtubers que ganan millones de dólares al año. Los influencers, que ya son, asimismo, están presentes y son otros nuevos modelos de negocios que se están creando a nivel mundial. La transformación digital, desde luego, amigos, es para todos. Es para todos los sectores de la humanidad que ustedes en los procesos productivos que piensen en el tema automotriz, si no, pregúntenle a Tesla con su carro, con sus carros eléctricos y su digamos así, avance que tiene en este campo, en la logística, Amazon, en hotelería, Airbnb, construcción, Caterra, entretenimiento, Netflix, etcétera, etcétera. Y estas escenas futuristas se acercan gracias al empuje totalmente innovador de estas empresas con la utilización especialmente del Internet de las cosas, como el caso de Uber, Google, Netflix, Amazon, Tesla. Conclusión, la transformación digital, amigos, significa primero transformar personas, luego transformar modelos de negocio y por último poner tecnología, no al revés. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces personas confunden que transformación digital es ponerte el mejor ERP, ponerte el CRM, ponerte la mejor computadora, el mejor sistema de Internet. No, esas son realmente herramientas, ayuda. Lo más importante es cambiar en la mente de nuestras personas, en la mente de nuestros directivos, que especialmente si la dirección de la empresa no está totalmente comprometido con esta transformación digital, es imposible. La transformación digital se hace de arriba hacia abajo. Si la cabeza de la organización no está totalmente clara sobre esta, comprometida y entusiasta de entrar a un proceso de transformación digital, nunca lo van a lograr. Ejemplos de transformación digital en el mundo. Los ejemplos de transformación digital en el mundo, aquí he traído algunos, el caso de Amazon Go. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitar en Seattle. Hay una tienda de Amazon Go donde tú solamente ingresas con tu celular. No existen cajeros, no existen empleados, excepto aquellos que van arreglando un poco las estanterías, pero tú puedes tomar todos los productos que quieras y sales de la tienda y automáticamente se carga a tu cuenta y te lo cobran en tu tarjeta de crédito. Estos son ya almacenes no del futuro, es de la actualidad. Hoy ya están existiendo estos almacenes alrededor del mundo. Obviamente el líder ha sido Amazon, el que lleva la delantera. Alibaba con su plataforma para compras en línea al por mayor. Es el grande chino, la gran empresa china de la compra por internet. La utilización de la realidad aumentada, DHL utiliza mucho la realidad aumentada en sus procesos logísticos, en donde a través de estos lentes el personal puede determinar, leyendo la data que existe en cada una de estas cajas, a qué lugar pertenece, dónde hay que dejarla o cuáles son las características que contiene esta caja, etcétera. Todos los procesos logísticos se realizan a través de esta realidad aumentada que se la conoce como Vision
Picking in Logistics. Porsche, una gran empresa alemana, como ustedes conocen, instaló hace algunos años, hizo un experimento, diría yo, e instaló un Big Brother, es decir, un sistema que analizaba el comportamiento de conducción de los dueños de los Porsche. Casi 1.250 personas se estudiaron durante alrededor de 2 años, en el cual se determinó cuáles eran los comportamientos de conducción, cómo se comportaba el vehículo, y de esta manera, con esta información, se podía determinar cuáles eran los ajustes que había que hacerse a los vehículos o cuáles eran las preferencias, en este caso de los usuarios de Porsche, para que ellos podrían proyectarse al futuro en nuevas máquinas con nuevas características que sean, digamos, de la predilección de las personas, especialmente amantes de este tipo de máquinas. Bueno, estamos con el tiempo. Ya vamos avanzando para terminar. El caso de General Electric, en fin, aquí se habla acerca de la impresión de partes en 3D para poder utilizar en las turbinas de avión y así ahorrarse costos logísticos. Ejemplos más de transformación digital, tenemos a Rappi, tenemos a transformación digital en servicios, inclusive manicuristas, estilistas, que a través de la app ustedes pueden tener un sinnúmero de servicios que antes lo tenían que hacer directamente pues en el local. Tenemos Cabify, tenemos Uber, bueno, en fin, podría seguir pasando por efecto del tiempo, no me voy a detener, ustedes lo pueden verificar posteriormente, pero esto es el negocio de transformación digital que hoy en día está en boga. Nada más quiero terminar, porque ya con esto voy terminando, con un video que nos va a resumir toda esta información que hemos hablado y posteriormente vamos a pasar a las preguntas. Así que vamos a pasar al video. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Preguntas. Espero que la información que les he logrado transmitir en tan corto tiempo, créanme que realmente la información es tanta y en 45 minutos abarcar todas estas tecnologías, todas estas tendencias es prácticamente, diría yo, un reto impresionante. Pero la idea de este webinar era dejarles la inquietud, era más bien darles un brochazo general, un overview, y que ustedes vayan investigando y profundizando dependiendo la parte que más
realmente les llame la atención. Acá tengo algunas preguntas y en primer lugar quiero agradecer a todos aquellos que las han hecho. Tengo a Julio Campero, tengo también a Alejandro del Basto, Patricia Marañón. Muchísimas gracias por sus preguntas. Voy a tomar un par de ellas por efectos del tiempo y desde luego las demás preguntas que no alcancemos a responder acá me las pueden enviar tranquilamente a mi email, edwin.chavez.z@hotmail.com. Con muchísimo gusto trataré de responder a todas aquellas. La primera pregunta de Patricia Marañón dice: la mayoría de empresas peruanas se quedaron en la fase de la industria 3.0, es decir, de la automatización. Hablo de las grandes empresas, mientras que las empresas pequeñas o medianas están aún en la industria 2.0, es decir, la electrificación. ¿Cómo ves la evolución de las empresas peruanas hacia la industria 4.0 después del COVID, cuando la mayoría de empresas están subsistiendo? Bueno, miren, es una realidad no solo en el Perú, sino yo diría en gran parte de los países latinoamericanos, con honrosas excepciones de los países mucho más grandes, Brasil, quizás México, pero la mayoría de industria en nuestros países es una industria familiar. Fíjense ustedes de lo que he leído y he conocido, existe un gran porcentaje, yo diría si no es del 80% de las empresas que existen en nuestros países, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, son la mayoría empresas familiares y obviamente existen grandes empresas, pero son la minoría. Las grandes empresas, y si vamos a las multinacionales, desde luego que se alinean a un formato, a un patrón que es de su casa matriz, y normalmente aquellas empresas multinacionales que tienen sistemas productivos en nuestros países están implementando tecnología 4.0 ya. Un ejemplo, por ejemplo, en Perú son las mineras. Yo sé que hay un par de minas en el Perú, las cuales han entrado a la tecnología de la famosa llamada mina digital. Esta mina digital está prácticamente a través o en base a la automatización que ya se lo ha hecho de sus diferentes procesos, adquiriendo esa data y ahora entran en el proceso ya de evaluación de esa data, de data analítica, del análisis de esos datos para posteriormente tomar decisiones que les permitan ser más productivos, más eficientes. Ahora, desde luego, lo que tú dices, Patricia, existen muchísimas empresas que se han quedado en la industria 2.0, la electrificación. Desde luego, yo diría, primero, por un gran miedo de dar ese paso a la automatización. Muchas veces, y también a veces yo he escuchado por costos, dicen, pero ¿para qué voy a invertir tanto en la automatización si la mano de obra que tengo es bastante barata todavía en nuestros países? Entonces prefiero tener más gente y en definitiva no gastarme tanta plata en automatización o entrar en un campo en el cual todavía no domino. Créanme que este es un pensamiento bastante, yo diría, retrógrada en el aspecto de que hoy en día la tecnología se ha abaratado tanto que tú puedes tener sistemas de automatización por miles de dólares, no por cientos de miles de dólares, que te van a aliviar la vida. Y segundo, te van a permitir establecer la plataforma para entrar en la industria 4.0 o la digitalización, que es ya el manejo y de esa data que le va a permitir ser más productivo y más eficiente. Acá también tengo una pregunta de Alejandro del Basto que me dice, ¿cómo ves tú el impacto en el proceso de globalización que hemos estado viviendo en los últimos años, sobre todo después del COVID-19? ¿Pasaremos de una globalización real física a una definitivamente más virtual? Dicen, interesante, estuve leyendo justamente sobre esto. La globalización como tal no va a cambiar, pienso yo. Lo que sí va a pasar es que debido al COVID vamos a sufrir una ralentización, pero también vamos a sufrir, yo digo más que sufrir, vamos a tener una gran oportunidad de buscar alianzas regionales. Acuérdense ustedes que la tendencia era a través de esta globalización comprar, posiblemente en el caso chileno, tú ibas a un supermercado y encontrabas productos, no sé, pues fruta de Ecuador, fruta de Estados Unidos, de Taiwán, productos de cualquier parte del mundo en definitiva.
Ahora nos tenemos que preguntar si no será necesario comenzar a desarrollar un poco también el desarrollo de las industrias locales para reducir la dependencia que tenemos de ciertos productos con el mundo, porque definitivamente esto se va a ralentizar. Entonces, mi respuesta es, la globalización no se va a digitalizar completamente porque las transacciones comerciales van a seguir existiendo. Lo que sí va a haber es una ralentización, una disminución, pero una gran oportunidad para repensar, buscar alianzas regionales. Quizás esos productos que antes comprábamos a China o a países europeos, lo podemos hacer tal vez a nivel de nuestra región, mucho más cercanos, mucho más rápidos y obviamente pues de esa manera reducir este impacto que tenemos y también manera económica. Bueno, queridos amigos, quisiera seguir respondiendo muchas preguntas, pero por efectos del tiempo ya me han dicho que también obviamente tenemos que ir cerrando este webinar. Créanme que para mí ha sido un honor el poder dirigirme a ustedes y ser invitado por el PAD, donde tuve la oportunidad también de ser uno de sus alumnos en uno de los programas de alta dirección. Así que les mando un caluroso saludo a todos aquellos que nos han escuchado esta tarde del día de hoy, en todos los países donde están. Un caluroso saludo a todos los que conozco y que veo que están presentes, y los que no, pues bienvenidos a este nuevo mundo que es el mundo de la digitalización, el mundo de la industria 4.0, pero sobre todo el mundo de la transformación digital. Créanme que este COVID ha acelerado vertiginosamente el paso a la transformación digital. Hoy veo en Ecuador, por ejemplo, en mi país, de donde estoy transmitiendo, una situación tan impresionante. Hemos estado en confinamiento, y con esto termino, 2 meses. Y en estos 2 meses, los servicios que antes eran bastante precarios, servicios a la casa, servicios de delivery, se han despuntado tremendamente. Me imagino que lo mismo o lo propio sucedió en algunos países donde no era tan desarrollado los servicios estos de delivery, el uso de las apps, las solicitudes a través de las apps. Hoy esto ha acelerado tremendamente. Y qué bueno por nuestros países, porque hay que verle también la parte buena del COVID. Y la parte buena del COVID es la aceleración hacia la transformación digital. Bueno, mis queridos amigos, les agradezco mucho. Ojalá tengamos una próxima oportunidad de vernos en algún otro tema o profundizando este tema de aquí. Muchísimas gracias y con esto me despido.